bienvenida al maestro Ángel Fernando Galván, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Salud Pública y especialista en Evaluación Integral de Políticas y Programas de Desarrollo Social por parte del Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente estudiante de doctorado en calidad de los sistemas de salud, ha ocupado cargos en la Administración Pública Federal en los ámbitos de control, evaluación y calidad en el Instituto Nacional de Cancerología, Dirección General de Calidad y Educación en Salud, Hospital Juárez de México y Consejo de Salubridad General. Ha participado también como profesor titular y adjunto en cursos sobre mejora de calidad de los servicios de salud impartidos en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en el Instituto Nacional de Salud Pública, autor de diversas publicaciones sobre calidad de los servicios de salud y actualmente trabaja como consultor independiente en el tema de evaluación y mejora de calidad. Maestro Ángel Galván, bienvenido. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Comencemos con este tema que en muchos lados desafortunadamente se obvió el papel de los comités de calidad cuando veíamos venir la pandemia, cómo se estaban presentando los resultados en Asia, en Europa, en Norteamérica, y otro tipo de personajes, no necesariamente los de calidad, otro tipo de comités como el CODECIN, no necesariamente el de calidad, se pusieron a trabajar y en muchos de los casos los comités de calidad, los COCACEP, quedaron relegados en las instituciones y en muchos otros casos incluso dejaron de sesionar. Entonces creo que no es tarde para ver cuál fue esas responsabilidades que en su momento no pudieron quedar cubiertas, o si se abordaron en las instituciones, en qué medida verdaderamente pudieron haber sido abordadas en términos de lo que se podría esperar de un comité de calidad y seguridad del paciente, que como ustedes lo saben, en términos generales es multidisciplinario, se conforma no nada más por personal médico y de enfermería o no nada más por personal clínico, sino abarca las diversas disciplinas, abarca las diversas categorías del personal e incluso abarca diferentes jerarquías de la institución, porque es un comité técnico consultivo de la Dirección General para orientar su toma de decisiones. Y en ese sentido quisiera nada más recapitular de manera muy breve, no toda la historia en la línea de tiempo de lo que ha sido esta pandemia, pero sí cómo empezaron a darse esos primeros focos de información y que desafortunadamente en nuestro país se empezó a minimizar el efecto de una pandemia como esta, ¿no? Incluso desde diciembre del 2019 comenzó a surgir alguna información al respecto, pero no fue sino hasta el 9 de enero cuando la OMS informó sobre el nuevo coronavirus. Ya para ese momento, en mi caso, se prendieron los focos de alerta, ¿no? Ahí me había tocado en su momento vivir la epidemia por H1N1. Yo trabajaba incluso en aquel momento en el Consejo de Salubridad General y siempre acuérdense que en este tipo de situaciones, desde los primeros casos, hay que estar muy atentos a qué tipo de virus es, cuál es el mecanismo de transmisión, cuáles por lo tanto, los mecanismos de prevención, cuáles son las medidas del equipo de protección personal, tanto al interior del centro de trabajo, de la unidad médica, como en la transmisión comunitaria, para comenzar a tomar medidas y no estar nada más esperando a ver qué en su momento van dictando las autoridades. Por supuesto que se empieza a publicar información que empieza a estar disponible en la página de la OMS, en la página de la CDC, en varias páginas donde hay información científica disponible, abierta, pero en muchos de los casos, toda esa investigación, todas estas preguntas, todas estas inquietudes se comenzaron a gestar
en algunas partes del personal clínico y en el personal administrativo incluso se repetían elementos del discurso oficial de que no, pues eso es menor que una gripa, no, pues eso tiene muy baja mortalidad, y no se comenzó a ver el peligro. Ya para el 21 de enero, primer caso confirmado en Estados Unidos, y mientras íbamos viendo lo que estaba ocurriendo en Italia, en España, en Inglaterra, y no nos pusimos en muchos de los casos a trabajar con el personal operativo, con el personal clínico, a discutir las cosas de manera multidisciplinaria. Ya para el 30 de enero se había declarado el brote. El 3 de febrero se publica el Plan Estratégico de Preparación y Respuesta, y es el 27 de febrero cuando se informan aquellos momentos, el primer caso confirmado en México, después estuvo el Vive Latino, y a partir de ahí comenzamos ya con toda una serie de cosas, de preocupaciones, de incertidumbres, de gestión reactiva de los insumos, de los consumibles médicos, que en el mejor de los casos se llegaron a cubrir, en el peor de los casos se vivieron carencias que tuvieron efectos en la calidad de la atención, en la sobrevida de los pacientes, en la mortalidad, en la morbilidad, y cosas que pudiéramos decir que en muchos de los casos, si hubiéramos hecho la preparación correcta, tal vez hubiera sido atenuados esos resultados. Para esto es muy importante que hagamos el análisis retrospectivo e incluso prospectivo, porque esta pandemia no se ha acabado, y quiero enfatizar esto, no se ha acabado. ¿Cuáles son las 3 Cs de la gestión de emergencias? Y eso es lo que tenemos que seguir insistiendo en el momento actual. Comunicación, coordinación y control. Recuerden, esto no es nada más que rima, no es nada más de que ahí se le ocurrió a alguien ponerle 3 Cs, no, esto está probado, ahí les puse la fuente para que puedan consultar el artículo. Son 3 cosas fundamentales, y esto se hace en el nivel de sistema de salud que ustedes gusten, en un sistema nacional, en un sistema estatal, en un sistema jurisdiccional, en un sistema hospitalario. 3 cosas fundamentales: comunicación, coordinación y control. Por supuesto que estas 3 actividades empatan perfectamente con lo que hace un comité de calidad y seguridad del paciente, porque en un comité en un CASEP se hace fundamentalmente y de manera proactiva una identificación de riesgos. Y para este tipo de eventos, pues era muy importante prever, anticiparse, evaluar la disponibilidad, funcionalidad, y que el personal no tuviera dudas en su manejo, el personal de biomédica no tuviera dudas en cuanto a las revisiones, en cuanto a la periodicidad de la verificación del funcionamiento de áreas, en qué áreas se iba a hacer la atención, cómo se iba a organizar desde el ingreso hasta el egreso de los pacientes, considerando los servicios prioritarios. Cuando uno sabe que es una pandemia y que es de tipo respiratorio y que el apoyo de la ventilación es el auxiliar principal en el manejo, en sobrellevar esta enfermedad a nivel hospitalario, pues inmediatamente teníamos que evaluar cuál era la capacidad que teníamos para el suministro de oxígeno. Muchos hospitales no lo hicieron. Y hospitales que no hicieron la previsión o no hicieron la corrección de manera adecuada y se les presentaron eventualidades, esas eventualidades concluyeron en falta de suministro de oxígeno con los pacientes. Por eso, áreas y servicios prioritarios. Identificar las necesidades que teníamos en ese momento de los insumos. Y no nada más me refiero a los ventiladores mecánicos, ustedes saben perfectamente que también hubo carencias en las bombas de infusión, por ejemplo, ¿no? Otro tipo de insumos que fueran consumibles, no, bueno, basta nada más con mencionar todo lo que vivimos en cuanto a los catéteres, en cuanto a determinados insumos de equipos de protección personal, como los cubrebocas, como las caretas, etcétera, etcétera, ¿no? Los trajes, los guantes, ¿no? Hasta los guantes hubo un momento que había carencia, no digamos hasta los cubrebocas, los tricapa,
termosellados, bueno, eso hubo un momento en donde los vendían en 17, 20 pesos, algo impresionante para la forma en cómo opera y cómo funciona un hospital. Y sobre todo, el cuarto punto, identificar las necesidades de capacitar al personal y actualizarlo con todo lo que se venía publicando, difundiendo, para evitar que no actuaran conforme a las creencias o conforme a lo que escuchaban en otros lados, sino que actuaran con base en evidencia. A este respecto, y con base en las 3 C de la comunicación durante emergencias y crisis, es muy importante que identificáramos al interior del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente las siguientes medidas en cuanto a la comunicación. Comunicar a todo el personal, y esto lo tenemos que seguir insistiendo, aunque no les guste o aunque se harten, aunque digan que ya se lo saben, no es cierto. Seguir comunicando las medidas de autocuidado personal, que además son de las que menos se siguen cumpliendo, ¿no? En cuanto al uso de cubrebocas, en cuanto al distanciamiento, en cuanto a la higiene de manos. Vamos, increíble que muchas áreas de calidad dejaron de medir la higiene de manos. Y curiosamente, a lo mejor al inicio de la pandemia sí hubo un incremento de la higiene de manos, pero posteriormente se comenzó a disminuir. Otro aspecto importante a comunicar es la información oficial de contagios y de funciones en los distintos niveles del sistema, tanto a nivel nacional, institucional, de la localidad y por supuesto de las plantillas de personal de la organización donde laboramos. Es muy importante saber con qué personal contábamos, cómo se tenían que cubrir las guardias y cómo poder dar continuidad a la atención de los pacientes que se tenían internados. Tercer punto importante a comunicar y que era por eso conveniente que el COCACEP sesionara de manera permanente los protocolos de atención y por supuesto todos los cursos que empezaron a estar disponibles, y el responsable de calidad tenía que revisar esos cursos, evaluarlos junto con la dirección médica y decidir cuáles cursos eran los que se tenían que difundir con el personal, que los tenían que hacer para que el miedo no fuera el que actuara, sino fuera la ciencia, la evidencia, los elementos que académicamente se podían transmitir y que eran los adecuados. Porque también surgieron muchos cursos que no manejaban información correcta. Otro elemento importante a comunicar era la reconversión de las áreas que no estaban destinadas a la atención de pacientes con enfermedades respiratorias, pero que haciendo las adecuaciones y el equipamiento necesario y el entrenamiento del personal, entonces se podía brindar una mayor atención a estos pacientes. Y en la medida en que también fueron bajando ciertos niveles de contagio, pues era posible hacer la desreconversión y es importante estar comunicando este tipo de temas al personal. Un quinto punto importante a comunicar y en su momento resultó sumamente crítico, sobre todo también para las instituciones privadas, la vacunación del personal. Y por supuesto, estar al pendiente de cuántos se habían vacunado, cuántos ya con esquema completo, cuántos no, cuántos tenían factores de riesgo, etcétera. Eso por lo que toca a comunicación. Pero ya una vez que está claro también estos elementos de comunicación, elementos que son muy puntuales y muy relevantes para la coordinación dentro del COCACEP en tiempos de pandemia, pues estar viendo y estar controlando la asistencia del personal. Acuérdense que en muchos se empezaron a abrir unidades temporales, se empezaron a habilitar plazas de contratación en muchas instituciones, y en muchos de los casos las plantillas de ciertas instituciones se vieron verdaderamente afectadas. Se ofrecieron mejores sueldos al personal, que yo creo que son sueldos, se empezaron a ofrecer sueldos dignos, y por eso las instituciones que también no estaban ofreciendo sueldos competitivos, pues se empezaron a quedar sin personal. Era muy importante estar monitorizando la asistencia del personal y en caso de que hubiera una falta, inmediatamente hacer una búsqueda para ver si la persona en principio estaba bien o había algún otro factor del cual ya a lo mejor se hubiera despedido de la institución y ni siquiera hubiera presentado la renuncia.
Había que coordinar completamente la capacitación. No bastaba, por supuesto, con dar la capacitación como tradicionalmente se da en la mañana y nada más a un grupo de personal. La capacitación se tenía que dar a todo el personal de todas las áreas, de todos los turnos, y asegurarse de que verdaderamente el personal había asistido, había puesto atención y había adquirido el conocimiento. Como tercer punto importante en la coordinación, la implementación del comité de calidad, fue la integración de procesos. Que el personal no trabajara de manera aislada, sino que verdaderamente se comunicara en lo que hacía el médico para su diagnóstico, para el establecimiento de su tratamiento, los cuidados que tenía que realizar el personal de enfermería, la forma en cómo se pasaban los medicamentos, que estuviera participando el personal de farmacia hospitalaria, el personal de nutrición, los químicos, técnicos, etcétera, para que la atención siguiera siendo con un enfoque multidisciplinario en beneficio del paciente. Vamos, pues había hospitales que estaban suministrando óxido nítrico a los pacientes, el personal de mantenimiento tenía que estar atento para ver los tanques, el nivel de llenado, cuánto tiempo más iba a tener el tanque el paciente para poder hacer nuevamente el suministro, estar viendo el nivel de llenado del DIWARD o del tanque termo de oxígeno para que no faltara el oxígeno durante la atención de los pacientes. Ustedes saben que hasta hubo noticias donde se les acabó y desafortunadamente esas situaciones llegaron a terminar en muertes de los pacientes. La limpieza, ¿no? Con servicios generales, la limpieza que se realizara de manera adecuada, en algunos casos donde se pudo adquirir la luz ultravioleta, pues para hacer la desinfección correcta de las áreas, pues entonces hacerlo de manera correcta. En los casos que no, pues hacer la limpieza como tradicionalmente se hace, con agua y cloro, pero de manera correcta y con el personal protegido, porque también mucho personal de intendencia que no se le daba la información correcta, pues terminaron enfermándose y en algunos casos muriendo. También era importante la coordinación del comité de calidad con otros comités técnico-médico hospitalarios, como el caso de las el de infecciones asociadas a la atención de la salud o CODECIN, el caso del comité de compras, en fin, era importante que se fuera dando el COFAT, que se fueran dando líneas, estrategias, acciones a seguir e implementar por los otros comités que pudieran permitir implementar y afrontar de mejor manera la pandemia. Un elemento importantísimo como parte de las funciones del comité de calidad y que tendría que estar como parte de los planes de mejora de la calidad y seguridad del paciente es la vigilancia y el cumplimiento de los protocolos. Sabemos perfectamente que había ciertos algoritmos que se sugerían para la atención de los pacientes, desde cómo diagnosticar, cómo tiene que ser la atención de un paciente, hasta vamos, el manejo nutricional de los pacientes que ingresaban y que estaban internados en cada uno de nuestros hospitales. Todo eso seguía algoritmos, cómo atender un paciente con COVID y que adicionalmente tiene diabetes. En fin, había varios algoritmos que se empezaban a publicar y que el comité de calidad los tenía que adoptar y tenía que difundir y posteriormente vigilar que esos algoritmos verdaderamente formaran parte del proceso de atención, de la manera en que se brindaba la atención a los pacientes. Otro elemento importante a coordinar por parte del COCACEP era el suministro y utilización del equipo de protección personal. No nada más bastaba con la adquisición y dárselo al personal, porque podía haber una mala utilización, una incorrecta forma de portar el equipo de protección personal, porque luego se andaban paseando por todas las áreas con el equipo, haciendo una dispersión del virus. Entonces era muy importante que el comité de calidad asegurara con carteles, con información, con capacitación, la forma correcta de colocarse el equipo de protección personal, cómo retirarlo y cómo entonces salir de las áreas clínicas cuando ya tenían que ir a un área administrativa o ya se tenían que retirar a sus domicilios. Otro elemento importante para lograr esta coordinación es la monitorización del estado de fatiga y la distribución de las cargas de trabajo con el personal. En muchos de los casos se dieron estas situaciones de
porcentaje importante de las plantillas de personal que estaban haciendo dobles y triples guardias, con lo cual, pues evidentemente, el estado de fatiga afectaba en la atención de los pacientes. Incluso el burnout que se presentó en mucha personal de salud. Y por supuesto, coordinar y enviar al personal de manera ordenada y estar haciendo las gestiones con las autoridades correspondientes para la vacunación del personal. ¿Qué elementos importantes se tenían que considerar para lo que es control? Bueno, controlar la disponibilidad de los servicios prioritarios. Agua, luz, gases medicinales. Eso era fundamental estar controlando, y por control me refiero diario, incluso diario, 3 veces al día, para que no faltara lo que es necesario para la institución. Controlar además la funcionalidad de los equipos. Controlar el abasto no solo de medicamentos, sino de todos los insumos asociados con la atención de los pacientes COVID. Hacer la lista de lo que se requiere para la atención de los pacientes, y en mi caso yo hacía una revisión 3 veces al día de cuál es el nivel de consumo de estos insumos y ir previendo la compra de lo que se fuera necesitando, dependiendo lo que se iba proyectando en cuanto al incremento o la reducción de casos. También era muy importante generar en conjunto con el CODECIN las infecciones en el personal, saber quiénes se contagiaban, por qué, etcétera. La rotación del personal por las distintas áreas, controlar la vacunación, tener los certificados cuando ya se estaban expidiendo, irlos integrando en los expedientes de personal, saber quién ya se había vacunado, si tenía esquema completo o no, qué tipo de vacuna. La estancia hospitalaria, muy importante estar monitorizando esto, la gravedad de los pacientes, por supuesto, la mortalidad y otro tipo de indicadores. Y en esto, no olvidar que era sumamente importante continuar con reporte y análisis de los eventos centinela adversos y cuasi fallas que ocurrían durante la atención de estos pacientes. Les comento todo esto porque, pues, adicionalmente tenemos cifras, ¿no? Este es el último informe que está disponible por parte de la Organización Panamericana de la Salud sobre casos y defunciones confirmadas acumuladas por COVID-19 en trabajadores de la salud. En un circulito rojo estoy señalando el caso de las muertes en México. Si ustedes se fijan, es de los países, o es el país que más defunciones de personal de salud ha registrado en comparación con los otros países. Y eso, si quieren, vayan haciendo el comparativo de México con Estados Unidos, con Brasil, en cuanto a el número de casos confirmados y el número de muertes. Entonces, verdaderamente ha sido muy lamentable esta situación en nuestro país. Por eso no es cosa menor nada de lo que les estoy comentando. Monitorizar el uso de equipo de protección personal, monitorizar las condiciones de estructura del establecimiento, si verdaderamente había flujos adecuados de aire, si verdaderamente teníamos los recambios de aire por hora que se necesitaban para tener un aire limpio dentro de las áreas de atención, si estábamos adquiriendo el equipo de protección personal correcto, porque también luego en aras de comprar, se compraba equipo de mala calidad, cubrebocas que se abrían por la mitad, overoles que al primer movimiento se rompían, o incluso uniformes desechables que estaban casi transparentes, que no servían para nada, ¿no? Entonces, tenemos que tener presentes estas cifras para no bajar la guardia y seguir haciendo las labores de comunicación, coordinación y control que nos eviten hacia el interior de nuestras instituciones contribuir en esta carga de mortalidad y de enfermedad entre los trabajadores de la salud. Tan crítico es este asunto que si ustedes han escuchado para el tema de seguridad del paciente, el modelo de queso suizo, cómo se alinean las fallas activas, las fallas latentes, que son los huecos del queso suizo, para que un error
llegue a convertirse en un accidente, en un evento adverso, en un evento centinela para los pacientes. Es así como incluso podríamos ver la forma en cómo se alinearon todas estas fallas, que ahorita les voy a decir cuáles, para que tuviéramos el resultado que como país estamos teniendo, ¿no? Fíjense muy bien, factores como infraestructuras viejas. En promedio, los hospitales en México tienen 25 años de existencia, con una desviación estándar de 15 años. Por supuesto, ya cuando uno hace la división por institución, pues hay instituciones que tienen promedios y desviaciones estándar mucho más grandes que otras, ¿no? Pero fíjense, factores como infraestructuras viejas, altos volúmenes de pacientes, falta de personal, escasez de medicamentos, capacitación inadecuada, criterios restrictivos de hospitalización, de nada más hospitaliza en algunas instituciones cuando se decía ya hasta que esté saturando a menos de 85, a menos de 87, pues es que así está sumamente complicado. Todos estos elementos más otros que vale la pena que pudieran consultar en algunos de los documentos a los que estoy refiriendo en la presentación, pues todos ellos contribuyeron a que no tuviéramos tal vez el resultado deseado para la población, para el personal de salud en nuestro país. Los trabajadores de la salud de primera línea se enfrentaron a una crisis sanitaria extrema y, por supuesto, en condiciones muy desfavorables. Esto se reconoce en este reporte de la respuesta de México al COVID, el estudio de caso, documento que pues fue ampliamente difundido y del cual sigue dando motivos para la reflexión de lo que nos está pasando en nuestro país. Recordar, como les digo, a pesar de que la tercera ola parece que va en descenso, y por eso el motivo de mi primera diapositiva, ya comenzamos a ver qué es lo que está ocurriendo en Asia, qué es lo que está ocurriendo en Europa, qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, y todo apuntaría para que, por supuesto, y hasta ya lo reconoció así la Organización Panamericana de la Salud, la propia Secretaría de Salud, que tengamos una cuarta ola en este periodo invernal. Entonces, no hay que bajar la guardia. Las 3 Cs de comunicación durante crisis y emergencias sigue siendo para este momento un elemento vigente en lo que puede incidir de manera importante los comités de calidad y seguridad del paciente. Máximo, cuando, fíjense, esta es una evaluación que se hizo en Salud 2020 sobre COVID-19 en México. Máximo cuando todas estas medidas que tienen que ver con autocuidado cada vez menos se están cumpliendo con el personal. Fíjense las diferencias entre que sabe la población que es importante el uso de cubrebocas y que adopta el uso de cubrebocas. Esto fue en su momento. Ya ahorita es mucho menor. Valdría la pena que revisaran incluso los reportes que hacen de una encuesta, ¿cómo se llama esta casa de encuestas? Mitofsky, la publica en El Financiero, sobre que las personas ya cada vez tienen menos miedo de contagiarse de la enfermedad. Y no estoy hablando de que tengan temor incluso a salir, pero sí a salir implementando las medidas que eviten que se contagien. Lavado de manos, saben que es importante y menos lo cumplen. Uso de gel, lo saben. Guardar la sana distancia, se sabe que es importante, menos que otras medidas, pero se cumple todavía mucho menos de lo que se sabe. Quedarse en casa y no acudir a lugares concurridos. Entonces, es importante que además esto lo implementemos hacia el interior de nuestras instituciones para evitar contagios, pero adicionalmente podamos brindar esta educación a pacientes y familiares que estamos atendiendo dentro de nuestras instituciones. Caray, aquí no se ve la información, pero bueno, son recordar que hay 5 cosas que vale la pena que tengamos en la agenda de nuestras comités de calidad. Vacunación, autocuidado, la vigilancia, el aislamiento o distancia social y la atención oportuna, seguir insistiendo en que entre más oportuna es la atención, mejor le va a los pacientes. Y bueno, eso sería todo. Estoy atento a sus preguntas, a sus comentarios, a sus reflexiones. Muchas gracias.
Maestro, nos pregunta Luis Alberto Martínez Pérez, ¿cómo utilizar lo aprendido en las emergencias? ¿Considera que es necesario reestructurar los manuales de procedimientos para incluir simulación de eventos epidemiológicos, incluir la reconversión y desconversión, capacitación de usos de los equipos médicos? Sí, por supuesto, es fundamental este tipo de situaciones. En los casos de emergencia, incluso si ustedes revisan los estándares de certificación hospitalaria en el apartado de manejo de emergencias de los estándares FMS, gestión y seguridad de las instalaciones, para todo lo que son emergencias externas, y no me refiero nada más a las epidemiológicas, para todos los códigos de emergencia es importante que lo que describimos en los manuales, primero responda a una realidad de nuestra institución y no nada más adoptar lo que se dice en otras instituciones, tal vez sin ser tan aplicable. Entonces, primero refleje la realidad de nuestra institución, nuestros riesgos reales, nuestra situación real de la estructura, de las plantillas, y a partir de eso definamos cómo es la activación y cómo es el protocolo de respuesta ante la emergencia. Por supuesto, hay que hacer ejercicios de simulación. Simulación, en este caso muy concreto, de la atención de pacientes COVID, de cómo se hace el triage respiratorio, por dónde va a ser la vía por la que ingrese un paciente a hospitalización, cómo va a ser el traslado de hospitalización hacia otras áreas, cómo va a ser la atención de pacientes que teóricamente no sean COVID, pero ingresan para un procedimiento programado y que de todas maneras hay que estudiarlo. Entonces, por supuesto que esta experiencia nos obliga a reflexionar en lo que tenemos que escribir para posteriormente estar vigilando, capacitando y entrenando al personal, definitivamente. Muchísimas gracias, maestro. El maestro Manuel Flores pregunta, ¿la COCACEP, a partir de esta experiencia, tiene algún modelo de pandemias a compartir con las instituciones de salud? El Comité de Calidad y Seguridad del Paciente, bueno, ese es de cada institución. Acuérdense que cada hospital conforma su Comité de Calidad y Seguridad del Paciente, y con base en lo que primero se revisa de la evidencia científica, ¿no?, de las guías, los protocolos, entonces hace una adaptación para su implementación en cada una de las instituciones. Dependiendo de qué, de los recursos, los fármacos, los tipos de población que atiende, porque tendrán sus particularidades, la atención, a lo mejor si es una institución de gineco, pues la forma en cómo va a brindar la atención de mujeres embarazadas con COVID, o si es una institución pediátrica, cómo va a atender al paciente pediátrico con COVID, si es una institución oncológica, cómo va a atender al paciente oncológico con COVID. Es decir, el comité de calidad, dependiendo los grupos de población a los que dirige su servicio, tendrá que hacer el estudio de las evidencias, las recomendaciones, los protocolos, las guías para hacer y estructurar lo correspondiente para la mejor atención de sus poblaciones. Maestro Ángel Galván, muchísimas gracias por su valiosa participación en este 5º Congreso de Administración Hospitalaria